Buen día, profesora Ana. A continuación va a realizar la explicación del taller equivalente al parcial número 4. Aquí previamente ha creado un contenido, lo que va a desarrollar en este video. Como primer punto vamos a mostrar cómo obtuvimos una base de datos aleatoria. Segundo, el desarrollo del taller en Word y RStudio. Tercero, la comprensión sobre el uso de la variable dummy, que es una de las preguntas que nos hacía. Cuarto, otra de las preguntas que se nos hacía es cómo operan la variable dummy. Y cinco, las conclusiones del taller. Entonces, como primer punto voy a mostrar cómo obtuvimos nuestra base de datos. Entonces, lo primero que hicimos es leer la información donde se nos decía que íbamos a crear una de las dos cédulas y se nos da una base de datos original con 3.377 datos, con los cuales íbamos a trabajar solamente con el 85% y nos arrojaba 2.870 datos. Voy a mostrar acá en el RStudio donde va a cargar la base de datos original, la cual ya tenía en el respectivo archivo. Acá esta librería ya la tenía instalada, ya que anotar con el 85% de los datos. Acá está la cédula de mi compañero Juan Carlos García Mora. Voy a ir corriendo el script para obtener la base de datos con la que hicimos el taller. Entonces acá, como ya se puede observar, tenemos nuestra base de datos. Bueno, siguiendo con el contenido, va a pasar al segundo punto, que es el desarrollo del taller en Word y RStudio. Entonces acá nosotros analizamos las variables que nos estaban dando, que eran 7 en este caso. De acuerdo a la forma funcional que se nos plantea acá en esta parte, pues nos dice que las horas trabajadas por una mujer durante el año 2019 iban a estar en función de los ingresos, la edad, si tenía hijos menores de 5 años o no, y si vivía en casa arrendado propio. Entonces ahí descartamos la variable educación y la variable raza. Entonces, pasando al primer punto, nos pedían escribir la ecuación del modelo, como se puede observar acá. El segundo punto era escribir el modelo de base, donde las variables dummy valen 0. Lo otro era crear los submodelos. Para eso creamos esta tablita y hallamos cada uno de los submodelos. En el punto B se nos pedía estimar el valor de los parámetros. Entonces vamos a pasar a R para hacer la demostración. Ya nosotros habíamos adicionado aquí el script, donde tenemos nuestras 5 variables con las que íbamos a trabajar. Entonces voy a verificar que las variables sean numéricas. Aquí va a convertir la variable chain en un factor, de tal manera que reconozca como dummy. Lo mismo lo va a hacer con la variable arrendo, de tal manera que sea reconocida como dummy. Y aquí voy a estimar el modelo. Aquí ya obtuvimos el valor de los parámetros, los cuales son los mismos que tenemos acá en el Word. Dando continuidad con el punto C, acá se nos podía interpretar cada uno de los parámetros. Debido pues a que el Word va a ser compartido, pues no voy a leer estas interpretaciones para no demorarme mucho en el video. En el siguiente punto se nos pedía concluir pues quién trabajó más horas al año de acuerdo a la variable arrendo. Aquí está la respectiva explicación. En el siguiente punto se nos pedía concluir de acuerdo a la variable niños quién trabajó más horas en el año. Aquí está la respectiva explicación. El último punto era indicar que es la trampa en la variable dummy y cuál es el problema de caer en ella. Siguiendo con el contenido, previamente ha creado un mapa en la aplicación Canva para dar respuesta a las interrogantes que se nos pedían. En el primero era qué es lo que ha comprendido sobre el uso de las variables dummy. Lo que yo puedo decir es que este tipo de variables nos permiten escribir un modelo de regresión, los atributos o características de un conjunto de datos que se estén estudiando. Para el caso de nuestro ejercicio teníamos en el modelo de regresión dos variables dummy, las cuales eran si la mujer tenía hijos menores de 5 años o no, y si ella vivía en casa arrendado propia, y a partir de estas variables analizar quién laboró más horas en el año 2019. El otro interrogante era cómo operan las variables dummy. Entonces, de acuerdo a lo estudiado y analizado en nuestra clase de econometría, dentro del modelo se define una de las categorías de la variable como base.
la cual vale 0 y vale intersecto, con el fin de comparar con la otra o demás categorías, si son 3 por ejemplo, según el caso. Para el caso de nuestro ejercicio pues teníamos dos variables dummy, las cuales cada una tenía dos categorías. Bueno, aquí definí como una primera conclusión de este trabajo. Lo que puedo decir es que este trabajo me permitió profundizar en los conceptos recibidos en clase ya de una manera más práctica. Por otro lado, con esta actividad pude conocer que para cualquier conjunto de datos con variables continuas y discretas se puede realizar un estudio de análisis y tomar decisiones a partir de dicho estudio. También cabe decir que a medida que avanza el desarrollo de la asignatura, cada vez conozco más la gran utilidad de la aplicación RStudio, en la cual podemos procesar diferentes bases de datos, analizarlas y tomar decisiones de acuerdo a los datos o resultados arrojados con precisión que nos brinda esta explicación. Aquí como una conclusión final, pues para mí este taller me pareció muy enriquecedor, debido a que estoy en mi etapa final de mi carrera y la idea es en el corto plazo, en el mundo laboral, poder implementar este conocimiento en posibles funciones laborales a que dé lugar, ya que en la actividad financiera siempre vamos a estar frente a diferentes bases de datos sobre las cuales deben tomar decisiones en pro de optimizar recursos o funciones según la necesidad. Profesora, una vez más quiero darle gracias pues, por todo lo que nos has enseñado en esta asignatura. También darle gracias por la oportunidad de grabar este video, para mí fue algo nuevo. Y gracias por todo y hasta luego.